a todos. En la clase de hoy vamos a ver el efecto expulsión o crowding out de las políticas fiscales. Lo primero es recordar que cuando el gobierno hace una política fiscal expansiva, aumenta el gasto público, por ejemplo en 20 miles de millones, hay un primer efecto, es el efecto expulsión, que hace aumentar la demanda agregada en más de 20 miles de millones. Pero por otro lado hay un efecto que funciona en la dirección opuesta, y ese efecto es el que se llama efecto expulsión, o en inglés es crowding out. El efecto expulsión es cuando el gobierno hace una política fiscal expansiva y aumenta el gasto público, por ejemplo en 20 miles de millones, eso va a hacer que suba el tipo de interés, y ese aumento del tipo de interés hará reducirse la demanda agregada, de forma que el aumento final sería de menos de 20 miles de millones. Dicho de otra forma, una política fiscal expansiva lo que puede llevar es a reducir la demanda agregada por un aumento del tipo de interés provocado por esta. El siguiente paso es cómo funciona, cómo se pone en marcha este efecto crowding out. Bueno, pues vamos a verlo por pasos. Consideramos este ejemplo sencillo en el que el gobierno gasta 20 miles de millones en nuevos trenes para el metro. Entonces, primer punto, en un primer momento la demanda agregada sube en 20 miles de millones porque ese gasto se incluye en la demanda agregada del país. Como ese dinero terminará en los bolsillos de los trabajadores en forma de salarios o de los propietarios de las empresas en forma de beneficios, lo que va ocurriendo es que aumentan el ingreso de muchos trabajadores y de muchas empresas a lo ancho de la economía. Segundo paso, bueno, con más ingresos y más dinero en su propiedad, las familias y las empresas van a querer hacer mayores gastos. Pero para hacer mayores gastos tienen que tener más dinero en sus cuentas corrientes, de forma que aumenta la cantidad de dinero demandado en forma líquida en las cuentas corrientes, porque si no tienes dinero en la cuenta corriente, pues no puedes ir al cine, ir al restaurante, hacer un viaje, comprar ropa, esos gastos en bienes y servicios que hacen las familias con ese dinero extra que han conseguido en razón que su origen estaba en el aumento de los 20 miles de millones que había gastado el gobierno. Siguiente paso, cuando aumenta la demanda de dinero, el dinero que las familias quieren tener en sus cuentas corrientes, como la cantidad de dinero que hay en la economía es la misma, eso hace aumentar el tipo de interés. Si lo queremos representar gráficamente, es que la oferta de dinero, la cantidad de dinero que hay en la economía es vertical, es la que ha fijado el Banco Central, y la demanda de dinero, que es decreciente, se desplaza hacia la derecha. Es decir, que ahora para una misma situación del tipo de interés, para un mismo tipo de interés, las personas quieren tener más dinero en sus cuentas corrientes para hacer las compras que desean hacer, y eso hace aumentar el tipo de interés. Porque la lógica que hay detrás es que si las personas quieren tener más dinero para gastar, pues hay menos dinero para prestar, y como hay menos dinero para prestar, eso hace presión al alza sobre el tipo de interés de la economía. El siguiente paso es que con un tipo de interés mayor, como el tipo de interés es lo que te cobran por pedir prestado dinero en los bancos para realizar inversiones por parte de las empresas o compras por parte de las familias, un mayor tipo de interés, un tipo de interés más alto, reduce los préstamos y reduce la inversión de las empresas. Y ahí tenemos, ese es justamente el efecto expulsión. Esa inversión que se reduce es la inversión que se dice expulsada. Ha sido expulsada por el aumento aquel inicial del gasto público en 20 miles de millones. En inglés se dice crowding out, pues crowd es algo que está lleno, había mucha inversión, y crowding out es que va sacando la inversión de la economía. Pero va saliendo justamente por esto que ha ido ocurriendo, que revisamos lo que ha ocurrido. El gobierno ha puesto un nuevo gasto público de 20 miles de millones para vagones del tren.
eso ha hecho que aumenten los ingresos de muchas empresas y familias. Primero las del tren y luego otras muchas empresas por el efecto multiplicador. Tercer paso, con más dinero, las familias quieren, las empresas quieren hacer más gastos. Muy bien. Pero para hacer más gastos necesitan tener más dinero disponible en sus cuentas corrientes. Eso hace aumentar el dinero que se demanda. Como se demanda más dinero y queda menos dinero para préstamos, eso presiona al alza el tipo de interés. Con un tipo de interés más alto se reducen las inversiones de las empresas y la inversión ha sido expulsada. Y como la inversión forma parte de la demanda agregada, pues cae y se deprime la demanda agregada de la economía. Luego, en conclusión, lo que está ocurriendo es que este efecto expulsión lo que está es, digamos, anulando parte del aumento que ha tenido la demanda agregada de esa economía de los 20 miles de millones iniciales. Dicho de otra forma, si la economía partía de una demanda agregada inicial, la política fiscal expansiva ha hecho que esa demanda inicial se desplace hacia la derecha en 20 miles de millones. La economía tiene una mayor demanda agregada. Pero el efecto expulsión que ha hecho subir el tipo de interés y reducir las inversiones hace que la demanda agregada retroceda en parte a una nueva demanda agregada 3, inferior a la demanda agregada 2, que se podría quedar pues, en 15 miles de millones o 13 miles de millones, dependiendo de la fuerza que tenga el efecto expulsión en esta economía. Luego, para concluir, ¿qué efectos tiene una política fiscal expansiva? Pues no es fácil saberlos. Una política fiscal expansiva de 20 miles de millones puede hacer que la demanda agregada aumente en más de 20 miles de millones o en menos. ¿De qué depende? De la fuerza que tenga en esa economía el efecto expulsión y el efecto multiplicador. Si el efecto multiplicador es más fuerte que el efecto expulsión, la demanda agregada aumentaría en más de 20 miles de millones. Pero si el efecto multiplicador es inferior al efecto expulsión y el efecto expulsión tiene más fuerza, la demanda agregada aumentaría, pero en menos de 20 miles de millones. Y pues, esta es la lección sobre qué es el efecto expulsión o crowding out en las economías y cómo afecta a la política fiscal. Hasta la próxima clase.